Ahí comenzando. Ok, vamos a ir comenzando. Me interesaría que se conectara la hermana Betty, que es la escatóloga, y no sé si Fanny también anda por ahí, Josué, no sé, con ella. Ah, sí, es que se le está actualizando su programa. Entonces, unos 2, 3 minutos. Ah, ok. Está mi hermano Edwin también ya se conectó, ya se está conectando. Bueno, me interesan sobre todo ellas dos, ¿verdad? La hermana Betty y Fanny me interesan especialmente porque son las que se están especializando en exégesis y en escatología. Entonces, bueno, pues ahí ya saben, hermanos, les voy a pedir que en la medida de sus posibilidades me prendan su camarita, mi hermano Edwin, ya vi que anda usted por ahí, si puede, para que vea yo su carita, pues ahí préndame su cámara, igual hermanos, porque necesitamos interactuar, ¿salen? Bueno, ya son 7:04, vamos a orar para comenzar. Señor, le damos muchas gracias, Padre, por la bendición de poder estar una vez más, Padre, de nueva cuenta aquí en este medio. Señor, para continuar con este propósito, le pido, Señor, que nos dé esa luz que solamente proviene de lo alto. Señor, ayúdenos. Hemos tratado, Padre, de estar comprendiendo que no es un mero conocimiento intelectual. Queremos ser realistas, Señor, y queremos ser a la vez entendidos y con su fuerza ser esas personas, esos hijos suyos, como su palabra misma dice, valientes y esforzados ante los tiempos que estamos viviendo. Le pido, Señor, que siga tomando nuestras vidas en sus manos. Cada una de nuestras necesidades, Señor, las ponemos en sus manos. Necesitamos, Padre, eh, que sea usted nuestra fuerza, nuestro socorro. Sí, es mi Dios, si usted me permitiera decirlo de esta manera, Señor, si vamos a estar en su ejército, necesitamos estar bien, necesitamos estar fuertes. Por eso es que le pedimos, Señor, que sea usted tomando nuestras vidas, tomando nuestros corazones. Sane, Señor, sane a su iglesia, sánenos, Padre. Permita que podamos ser como a veces lo alardeamos, un verdadero ejército bien preparado, Señor, que esté bien parado para enfrentar todas las adversidades. Señor Jesús, estamos en sus manos y creemos que si usted nos ha llamado, si usted nos ha enviado, Señor, usted ha de prepararnos y capacitarnos para hacerlo bien. Nos encomendamos en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén. Se me están aquí. Bueno, ahí estamos. Mi hermano Edwin anda por ahí, mi hermana Betty. Hermano Edwin, creo que no me escucha. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Deseamos que estamos aquí en el repaso de exégesis y de escatología. ¿Qué creen que me encontré? Bueno, aún no me encontré. Más bien, es que buscando aquí entre los libritos, volví a encontrar miren, este librito que se llama Apocalipsis, Angustia o Esperanza. Nos dice que son claves de lectura para el cristiano de hoy. Eh, este, no quiero, hermanos, que se me vayan a espantar, pero este librito lo edita la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, es decir, pues es un libro de autores católicos, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones, hermanos, que no por ser católicos necesariamente nos van a enseñar
a creer en la Virgen de Guadalupe y a venerar a los santos. Hemos platicado ya en varias ocasiones que hay en la Iglesia Católica, a ver, déjenme ver, están diciendo que, ok, ahí está, gracias. Ya acepté a dos más. Es que aquí no me avisan como normalmente estoy acostumbrado, será porque estoy ahora desde mi teléfono. Bueno, entonces les decía, hermanos, hermana Fanny, hermana Betty, ya que andan por ahí, por favor, préndanme su camarita para que puedan ver el librito. Miren, les estoy presumiendo otra de mis joyitas, gracias a Dios. Este es un librito que se llama Apocalipsis, Esperanza, Angustia o Esperanza. Decíamos que es de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, es decir, es una editorial católica. Lo escriben, por supuesto, teólogos católicos, pero les decía también, hermanos, que ya hemos platicado esto en otras ocasiones, no necesariamente por ser teólogos católicos quiere decir que son herejes o idólatras. Debemos de tener ese espíritu también de análisis, hermanos, de examinarlo todo y retener lo bueno. Este libro, personalmente, hermanos, se los recomiendo para quienes estén en escatología y en exégesis, Fanny. Bueno, podemos ahí gestionarlo, Fanny. Eh, pues precisamente nos habla, nos dan ahí unas muy buenas pautas, ¿verdad? Para interpretar el Apocalipsis. Entonces, recuerden que seguimos en estas dos, estamos haciendo el repaso de exégesis y también estamos haciendo el repaso de escatología. Y otro librito que aquí, escarbando en mi librerito, volví a encontrarme es miren, se llama El mensaje de los números dentro y fuera de la Biblia. Ese sí, es de Editorial Vida, quién sabe si todavía lo encuentren por ahí, pero digamos que este librito, hermanos, nos ayuda para entrar a la ciencia de la gematría. Apúntate esta frase por ahí, esta palabrita, Stephanie, y mi hermana Betty, no sé si anda por ahí, la vi que había pedido acceso y no la veo, pero bueno, gematría, apúntense esta palabrita, hermanos, en el repaso de exégesis, gematría con G, que es la ciencia que estudia el significado de los números. Ajá. ¿Por qué enseñarles o presumirles, francamente, ¿verdad? ¿Por qué presumirles estos dos libritos? Bueno, les decía que nos van a ayudar a interpretar sobre todo el libro de Apocalipsis. Eh, y está bien diseñadito, es un libro chiquito, pero miren, por ejemplo, los temas que trata son la apocalíptica judía y cristiana. Ajá. Es algo que hemos medio esbozado en el repaso. Nos habla de la apocalíptica como una mentalidad y actitud. Nos dice cómo surgió, bueno, el surgimiento de la apocalíptica judía y algunas características de la apocalíptica judía. ¿Para qué nos sirve todo eso? Ay, hermanos, pues, ¿qué más ejemplo tan actual, tan contemporáneo y tan lúcido que lo que estamos viviendo actualmente? Usted sabe de este triste conflicto que ahora se está viviendo allá en Israel, ¿verdad? Les platico a mis hermanos de Betel y a mis hermanos de Remanente, que el domingo platicábamos aquí en la iglesia, me permití hacer una pausa en la secuencia de predicaciones que tenemos, pues para platicar con la iglesia un poquito de esto. Hablando de escatología, hermanos, ustedes saben que se ha desatado otra vez, por razón de este conflicto, una fiebre escatológica.
Yo no sé ahí los que manejan sus redes sociales. Digo, voy a decir esto con mucho respeto. Voy a utilizar la analogía, hermanos, con mucho respeto. No pienso, por supuesto, burlarme de lo que está sucediendo allá. No, para nada. Voy a utilizarlo como analogía, nada más. ¿Qué tanto estén bombardeadas sus redes sociales con este tipo de mensajes escatológicos, apocalípticos, ¿verdad? He de decirles, he de confesarles que lo primero que yo he visto como reacción, al menos en lo que son mis contactos o como se dice coloquialmente, mis amigos en Facebook, una gran mayoría de ellos, hermanos, en una gran mayoría de ellos se ha despertado el espíritu semita. No sé si me di a entender a qué me refiero con el espíritu semita. No vayan a pensar que me estoy refiriendo a los panecitos esos, Fanny, ¿verdad? Los que venden ahí en Puebla, las semitas de Puebla, no, semita con S. O sea, así se les dice también, ¿verdad? A los judíos en alusión a Sem, ¿no? De donde se entiende, provienen del personaje bíblico Sem, se les llama semitas. Se ha despertado el espíritu semita, se ha despertado el espíritu sionista, israelita. Repito, eso es en mi experiencia, en mi caso, en el que un gran número de hermanos, tanto de pastores como de cristianos, se pronuncia así para decirlo a las claras a favor de Israel, ¿no? Ponen textos bíblicos, elevan oraciones escritas, por supuesto, bueno, también en audio. Ponen eslogans así como que oremos oramos por Israel, citan, repito, salmos, ¿verdad? Sea la paz dentro de tus muros. Muy respetable, porque eso habla de una convicción que tiene que ver con la percepción escatológica y que tiene que ver con esa idea de que el actual pueblo judío sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Eso por un lado. Pero por otro lado, y con un poquito de menos intensidad, vuelvo a subrayar en mis contactos, en los amigos de Facebook que yo tengo, también, hermanos, por ahí se habla, ¿verdad?, de que esto, eh, casi lo dicen así, esto es una señal más de el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Eh, Bueno, hermanos, he de decirles que en la iglesia, aquí en Dios Fiel, el domingo pasado, Santier, yo le subrayaba mi posición escatológica a la iglesia, ajá, lo que yo personalmente entiendo y creo, ¿sí? Basándome más que en las escuelas mileniales o demás, basándome más bien, hermanos, en lo que siempre y desde siempre la iglesia ha creído, al menos confesado que lo cree, ¿verdad? Que el día y la hora del fin del mundo y del regreso de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ello conlleva, pues nadie la sabe, ¿no? Ahora, a mí personalmente, hermanos, me parece una contradicción, lo digo otra vez, a título personal, me parece una contradicción que, por un lado, se profese, ¿no?, y se declare que se cree y se acepta eso, o sea, que no sabemos el día y la hora, pero por otro lado, repito, casi lo aseguren, con frases como esta: vean lo que está pasando en Israel, Cristo está a las puertas. Hablando de exégesis, Fanny, ¿verdad? Es una metáfora que utilizan. Cristo está a las puertas para decir, ya, ya no tarda,
Ya está aquí, lueguito. Bueno, eso a mí me sigue pareciendo una contradicción, pero que tiene que ver, hermanos, con la cuestión o con la percepción escatológica que tenemos. Y esta percepción particularmente recae otra vez sobre la escuela premilenial, que como lo venimos diciendo, la escuela premilenial, aunque no lo declare en su, en su estructura, ¿verdad? Es así, siempre está buscando las señales del fin. Esta búsqueda de las señales del fin ha permeado a amplios sectores de la iglesia, tan es así que en nuestras Biblias ya editadas, ¿verdad? Desde hace algunos años, los subtitulitos en negrita, estos de los que tanto también he hecho alusión, ¿verdad? Pues ya lo direccionan de esa manera, ¿no? En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, aquí en mi Biblia, fíjense, esta es una Biblia, bueno, tendría que quitarle la fundita que tiene, pero es una Biblia Thompson, es una Biblia Thompson, ya conmigo, esta Biblia tiene, pues no sé, cerca de 34 años, tal vez, es una Biblia viejita, por eso ya la tengo con una funda, pero fíjense, es una Biblia Thompson, edición de los años 90, y ya pone aquí, a ver, no sé si se alcance a ver, es que ya tengo que manejarla con cuidado, porque como ya está igual de viejita que yo, pero no sé si alcance a ver ahí, ¿verdad? Que dice señales antes del fin. ¿Verdad? No creo que sea la única Biblia, yo creo que ustedes tienen Biblias editadas. ¿Sí se vio? ¿No? A ver ahí. ¿Sí se ve? Ahí, ahí. ¿Cómo le haré? Ahí, ahí, Ahí ya se ve. ahí ya se ve. Ok. Es que como estoy de acá de espaldas. Ahí dice, va, señales antes del fin, ¿no? Sí. ¿Ah? Eh, pues ya desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que, repito, en la buena onda de las sociedades bíblicas, de ayudarnos, no solamente poniéndonos una Biblia ya con divisiones de capítulos y versículos, sino ahora de subtemas, ¿no? Así como que ellos nos las editan para que nos ubiquemos en lo que se está hablando. Gracias, les agradecemos de todo corazón a las sociedades bíblicas que son los que nos dan ese tipo de herramientas, pero por otro lado, creo que nos direccionan, ¿no? Nos predisponen, ¿no? Con sus subtitulitos en negrita para decirnos que a partir del versículo 3 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, se va a empezar a hablar de las señales antes del fin. Eso por un lado. Y luego, hermanos, aquí seguimos igual, repito, seguimos intercalando exégesis y escatología. Y luego, al leer esos versículos del 3 hasta el 28 de Mateo 24, se nota inmediatamente que para poner el subtitulito y decir de aquí para acá se va a hablar de las señales antes del fin, pues nuestros hermanos editores de la Reina Valera 60 en los últimos años, pues optaron por el método literalista de interpretación. O sea, Fanny, que estás estudiando los métodos, sabes que hay en exégesis un método que se llama el método literalista, ¿verdad? Que salvo textos evidentemente simbólicos, pues casi todo lo toma así tal cual, ¿no? Y por otro lado, aunque no lo digan, pues también es evidente, ¿no? Que sí está cargadita la edición hacia la escuela futurista, porque si aquí mi Biblia editada
Sociedades Bíblicas me dice otra vez que del 13 en adelante, de Mateo 24, me van a hablar de las señales antes del fin, pues ya me están diciendo, yo pertenezco a la escuela futurista. Ajá. Eso, mi hermana Betty, Dios la bendiga, ya la vi que está ahí, me interesaba mucho que estuviera ella como escatóloga, mi hermano Edwin, Dios le bendiga. Eso puede hacer, hermanos, que si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Ya, digamos, ahí están así es que ahí están las señales antes del fin. Y entonces, vamos a leer, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que para empezar, hermanos, a leer, a entender este llamado sermón escatológico, tendríamos que ubicarnos en que aquí hay tres preguntas. No sé, a ver, no sé si ya las notaron, lo vuelvo a leer. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, y aquí vienen las tres preguntas. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tres, y del fin del siglo. Yo sé que cualquiera de ustedes podrá decir, a ver, hermano Samuel, pero a lo mejor la segunda es la misma que la tercera o está en la misma línea. Es decir, que lo que yo dije que eran la tres, o sea, el fin del siglo, sería parte de la dos, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted ubica estas dos frases como una sola pregunta, a ver, ¿qué pensarías, Rosita? ¿Son dos o sea, son dos o una pregunta? Esta última nada más, cuando dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Rosita, ¿tú qué opinas? ¿Es una o dos preguntas? Dos preguntas. ¿Son dos? Yo digo que son dos preguntas. La señal ¿Sí? y la venida. Es que como no las veo, Rosita, nada más veo su cabecita. Ay. Ahí está, gracias. Quedó muy alto. Gracias. Está muy chiquita. Están muy chiquitas. Y yo soy muy grandote, tuve que ponerle aquí como 3 libros para que me alcanzara. Ay, no, no es cierto. Bueno, Rosita dice que son dos preguntas. A ver, mi hermana Betty, usted que es la escatóloga, ¿son dos o una pregunta? Nada más la última frase del 3, cuando dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Son dos o una pregunta? Yo digo que dos. ¿Son dos? Ok. A ver. ¿Qué señal? Sí, ¿qué Ajá. señal sería una? Ajá. ¿Y qué hay del fin del siglo? Esas serían dos. Yo digo Ok. que esas son dos. ¿Y cuándo Son es dos. otra? ¿Y cuándo? Ok, Serían entonces tres en total. 3 en total. ¿Estás de acuerdo, Fanny, que son 3? ¿O son 2 o es una? Es que la segunda pregunta que se divide en dos, a mí me suena una. A ti te suena una. Ok, bueno. A ver, hermanos. Miren. ¿A qué se estará refiriendo con la primer pregunta? Cuando dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué pregunta es esa? Pastor, no es del contexto porque les está anunciando que el templo va a ser destruido. Yo digo que esa pregunta se refiere a esas cosas que les estaba él diciendo. Muy bien, efectivamente, hermana Naye. Pero ¿cuál es el problema que estamos viendo? O sea, la respuesta es correcta, pero a ver, fíjense, hermanos, cómo esta manera de editar nuestras Biblias nos podrían hacer pensar que son dos temas diferentes, ¿no? O sea,
Mateo 24, en la edición que tenemos, yo creo que también ustedes tienen esta Biblia, ¿no? A ver, otra vez, es que aquí no le calculo. Ahí se verá ahí que, sí se ve ahí que Mateo 24 empieza con Sí. un encabezado de Jesús predice la destrucción del templo, ¿sí se ve? Y nada más son 2 versículos, ¿no? ¿Sí va? El 1 y el 2. Y Sí. luego, ahí aparece el otro subtitulito en negrita que dice señales antes del fin. ¿A qué nos predispone una edición así? Bueno, usa descontextualizar, a separar los temas. Y a decir que un tema es nada más Mateo 24, 1 y 2, Sociedades Bíblicas amablemente nos separan, nos dice, y del 13 en adelante se va a hablar de las señales antes del fin. Recuerden que ahora sí que voy a citar también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el principio no fue así. O sea, en el principio, de hecho no había ni capítulos ni versículos, el Evangelio era un texto corrido, ¿verdad? Así. ¿Qué tendríamos que leerlo de esa manera? E ir, sí, efectivamente nosotros, a ver Fanny, apréndete también esto, ¿verdad? Y apunta por aquí esa palabrita, ¿verdad? Ir nosotros mismos identificando las perícopas. Apúntate esa palabrita, Fanny, ¿verdad? Las perícopas, que ya hemos hablado de eso, ¿no, hija? Ya hemos hablado. ¿Qué son las perícopas, hermanos? Bueno, las perícopas son esas porciones más o menos alargaditas, ¿verdad? O sea, más o menos extendiditas de la Biblia, en las que sí son evidentes los temas, o sea, o los cambios de temas. Una perícopa habla de un tema y es claro, ¿verdad? Quien estudia la Biblia dice, pues es que hay un tema que abarca de aquí a acá y ahí termina y empieza otro, esa sería otra perícopa. Ajá. Bueno, personalmente, hermanos, y no dándomelas de nada, porque pues alguien me podrá decir, ¿verdad? Ay, ¿a poco tú sabes más que los editores de sociedades bíblicas? Bueno, no, o sea, no es que yo diga que yo sé más que los que editaron estas Biblias. Lo que yo digo, hermanos, es que hay reglas generales de interpretación, ¿verdad? Que pues nos van a hacer ver, por ejemplo, en este caso, que no necesariamente sería un tema el que estuviera en los versículos 1 y 2 y luego otro tema a partir del versículo 3 en adelante. Tal vez no fue la intención de los hermanos editores el hacer eso, tal vez fue la intención solamente, repito, ayudarnos a ubicar frases, ¿no? O acontecimientos y no propiamente puntos doctrinales. Como quiera que sea, si nosotros no tomamos en cuenta esto, sí podemos, los que no sabemos mucho, sí podemos inclinarnos a pensar que el 3, el versículo 3, pues no tiene nada que ver con el 2 y con el 1. Y ustedes saben en exégesis que hay una regla que dice que es necesario tomar las palabras o frases en el sentido que indica el contexto, ¿verdad? Entonces, si yo leo desde el 1, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba acercando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Si yo lo leo así, hermano, ¿manda usted, hermana Betty? Ahí es una pregunta, pastor. ¿Cuándo serán estas cosas? Es una. ¿No? ¿Y qué? Pero pues, sí, exactamente, ¿de qué pregunta están, o sea, a qué se están refiriendo o qué quieren saber? Ahí ya Pues me lo que, equivoqué. A ver, déjame leer. no, pues es lo que dice el versículo 2, ¿no? O sea, Jesús les dice, ven todo esto, ven el templo, ven, o sea, todo esto que ustedes me están aquí presumiendo, que miren el templo, los edificios, les dice, Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces la pregunta Ok, es, sí. esa es la pregunta, ¿cuándo va a suceder esto? O sea, ¿cuándo va a ser destruido ese templo? ¿Cuándo va a ser destruida esta ciudad? ¿No?
Esa sería la primera pregunta. Ahora, bien puede ser que los discípulos estuvieran entendiendo que la destrucción de Jerusalén sería, fíjense bien, hermanos, como una señal de la siguiente venida, o sea, porque Jesús ya les había hablado de eso, ¿no? Me voy a ir, me van a checar y todo eso, pero voy a regresar. ¿Sí es correcto lo que estoy diciendo, hermanos? Sí, hermana Betty, a ver, ¿qué piensas, Josué? ¿Sí ya les había hablado Jesús de la segunda venida? Sí, ¿Sí? ¿o no? No, No, bueno, yo les estoy preguntando a ustedes. no, estoy confundiendo con que iba a ser crucificado y eso, pero no. De la segunda venida, pues no, creo que no. Creo que hasta que ya resucitó, ¿no? Fue cuando les dijo que iba a regresar. A ver, Lo dice eh, más adelantito, ¿no? eh, En el versículo exactamente, 29. exactamente, hermanos. O sea, que yo recuerde también, ¿verdad? Pues yo no veo ni en el capítulo 23, ni en el 22, ni en el 21, ni en el 20, ni en el 19. Es decir, si me voy para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, yo tampoco encuentro ningún pasaje, al menos, ¿verdad?, que a mí me recordara, que a mí me hiciera ver que los discípulos ya sabían algo de la segunda venida. A ver, Rosita, hermana Yaneda, a ver, ayúdenme refrescando mi memoria. Pastor, ¿Sí? pastor, en el capítulo 16, versículo 27, ¿no habla algo así? A ver, vamos a ver, igual y sí, ¿verdad? Vamos a checarlo, mi hermana Betty. Capítulo 16, versículo. 27 y 28. Ok, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa puede ser una muy buena alusión, ¿verdad, hermana Betty? Ajá. Yo Ok, digo que sí les había hablado de su venida, no, ajá. de la segunda venida. Ok. Ahora, hermana Betty, el texto es alusivo, es correcto, es correcto. Ahora, la pregunta más directamente, hermana Betty, ¿los discípulos estaban ciertos de eso para cuando llegamos otra vez a Mateo 24? No lo entendían. Yo creo que cuando les habló así, pasaba por su mente lo que iba a pasar o lo que iba a acontecer. Yo creo que no entendían, pastor. Ok, No se imaginaban esa forma de regreso de nuestro Señor Jesús. ok, muchas gracias, hermana Yo Betty. pienso. No, está bien, aquí estamos tratando de entender eso. A ver, Rosita, ¿qué piensas entonces? Hay un texto alusivo, Mateo 16, el que nos compartió la hermana Betty, hay un texto alusivo, parece ser. ¿Tú crees que los discípulos estaban ya tenían bien clara esa creencia de que Jesús iba a regresar? No, pienso yo que aún no lo comprendí. No te escuché bien, Rosita, perdón. Sí, yo pienso que no lo comprendían del todo. ¿No me escuchas? Te oímos muy bajito. A ver, espérame, déjame. Modifico aquí el audio. Espérame. Te alcancé a escuchar que tú piensas que no lo comprendían, nada más.
Sí, yo pienso que no lo comprendían, hermano, porque así cuando se no creían muy bien. No, ya no te escuchamos, Rosita. Nada más te escuchamos hasta que no lo comprendían. ¿No me Bueno, oyes? vamos a quedarnos con esa, Rosita. Ahí trata de ver qué pasó con el audio. Pero bueno, tenemos aquí dos comentarios de que creen que no era propiamente una convicción. Aparte de ese otro versículo alusivo, muy bien, hermana Betty, muy bien. Algún otro, en Mateo, claro, ¿no? Algún otro pasaje así que pudiera decirnos, eh, ahí está, ¿no? Como una enseñanza firme. No muchos, ¿verdad? No había muchos, ¿verdad? Ahora, a ver, hermanos, aquí hay que considerar entonces algo. En exégesis, hermanos, Fanny, recuerden que allá en Betel y acá también creo en Dios fiel, no sé allá, hermanos en remanente, cuando tomaron la materia de hermenéutica, yo sí me acuerdo que como a mí me tocaba compartir estas materias, ustedes hicieron un trabajo tototote, el trabajo final, ¿verdad? Que consistía en que de todos los libros de la Biblia sacáramos los datos como autor, fecha, destinatarios, tiempo, o sea, fecha en cuándo se escribió, divisiones principales, tema central. ¿Se acuerdan de esa, se acuerdan de esa tortura, verdad, Fanny? ¿Se acuerda, te acuerdas, Rosita, cuando hicieron ese trabajo de hermana? Ah, ¿también le tocó a usted, hermana Betty? Sí, les tocó, bueno, fue un poquito tortuoso, ¿verdad? Estar sacando autor, fechas. Ok, miren, se entiende que el Evangelio de Mateo, hay algunos que creen que el Evangelio de Mateo se escribió después del año 70, ¿sí? Obviamente después de Cristo, ¿no? El año 70 después de Cristo. Cuando digámoslo así, la primer parte de las preguntas o la primer palabra profética de este texto, regresemos a Mateo 24, ya se había cumplido. O sea, esto no quiere decir que Jesús no haya predicho, que no haya visto que el templo y que los edificios de Jerusalén iban a ser destruidos. O sea, por supuesto que aunque Mateo, el Evangelio de Mateo se haya escrito en el año 70, pero él está citando palabras que el Señor Jesucristo dijo aproximadamente 35, 36 años antes, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que la escritura, o sea, ya cuando el Evangelio de Mateo se redacta, se pone por escrito, ya se había cumplido, digamos, la primer pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Sí? Ya del templo no había quedado piedra sobre piedra, porque, a ver, si yo leo ahora el versículo 4, estamos ahí en Mateo 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y huirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Como estoy aquí en la iglesia, déjenme ver. Ay, Dios. A ver, permítanme un segundito, permítanme, déjenme ver si encuentro un libro que puede darnos un poquito de luz al respecto. Permítanme.
No, no lo tengo aquí, hermanos, perdón. Ese es uno de los libros que, que el Josué me incautó, ¿verdad, Fanny? Se los llevaron allá a Tecámac, mis libros, ¿verdad? Pero miren, es un libro, es un libro que escribiera tal vez el historiador más famoso de aquella época, que se llamó Flavio Josefo. Es un libro que se llama Antigüedades de Flavio Josefo. No sé si lo hayan escuchado. Es un libro muy famoso que incluso no solamente se vende en las librerías cristianas, sino hasta también lo sacó Porrúa, la editorial Porrúa, editó las Antigüedades de Flavio Josefo. Es impresionante, hermanos, leer santo Dios, mi hermana Mauri le está batallando aquí con su teléfono, ya van 6 veces que me pide que le deje entrar. En el prólogo del libro de Flavio Josefo, está hablando él, ya como historiador judío, repito, contemporáneo más o menos a los acontecimientos, de que la destrucción de Jerusalén era responsabilidad de los líderes judíos. O sea, Flavio Josefo, en su interpretación de la historia, dice que los culpables de que Roma hubiese destruido a Israel, a Jerusalén, fueron los líderes judíos, los cabecillas de esos movimientos de aquel entonces. Ajá. Y digo que es impresionante porque en el versículo que leímos, o sea, los versículos 4 y 5, pareciera ser que nuestro Señor Jesucristo también está advirtiendo, si no profetizando, sí advirtiendo y diciéndoles, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La expresión en mi nombre pueda parecernos ahí media confusa, pero el caso es que, ahorita no quiero tocar eso, que es exégesis, pero el caso es que el Señor Jesucristo está diciendo que iban a llegar muchos diciendo, yo soy el Cristo. Recuerden que nuestra traducción, Reina Valera, ya está muy latinizada y utiliza el título Cristo. En realidad, ¿verdad? En el original, porque Mateo parece ser el único evangelio que sí se escribió en arameo. Entonces, en el original arameo, el texto de Mateo diría, muchos vendrán diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Ajá. Y van a engañar a muchos. Por la historia, hermanos, ya la historia consumada, esa historia del pasado, del primer siglo, sabemos que no solamente Flavio Josefo, sino en realidad otros historiadores dicen que eso fue lo que precisamente sucedió. De hecho, también se acordarán, hermanos, bueno, o más bien no, más bien me voy a tratar de acordar yo. Si en alguna ocasión les dejamos ver un documental, una película que se llama Masada. ¿Sí se acuerdan? ¿No? ¿Sí los dejamos que vieran ese documental? Ok, bueno. Que es precisamente, ¿verdad?, el previo a la destrucción de Jerusalén, ¿no? La tragedia de Masada sucedió en el año 68 y 69 después de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que los grupos disidentes, ¿verdad? Esos grupos que buscaban la emancipación, la liberación del yugo romano, pues se empezaron a levantar, y con esa, hermanos, a ver, hermana Betty, aquí es donde quiero que pongamos así especial atención. No es tan complicado, nada más hay que acomodar las cosas, ¿sí? Ya hemos platicado desde semanas anteriores, un desarrollo de la mentalidad y literatura apocalíptica. Ya había un desarrollo de la mentalidad y de la literatura apocalíptica. Aquí en este librito que les presumí al principio, les voy a leer algunas características de esta mentalidad
apocalíptica, o les leo, miren, el surgimiento de la apocalíptica, lo leo así textualmente. La apocalíptica surge como única alternativa posible frente a un mundo cerrado en sí mismo y hostil a la realización de los planes de Dios. Hostilidad que llega a veces a la persecución de todos aquellos que confían en dichos planes y se esfuerzan por vivir conforme a ellos. En esas circunstancias, la comunidad creyente, sea cual fuere, siente un profundo vacío, una tremenda decepción e incluso vergüenza. Y me citan aquí Isaías 66:5, que dice así, les leo, Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. El texto, ¿verdad?, hace alusión precisamente a que los mismos hermanos los aborrecen y los echan fuera por causa de Dios, o sea, hay una persecución, ¿sí? Bueno, dice, sienten una tremenda amargura y desconsuelo. No puede ser ella misma. No puede realizarse conforme a sus aspiraciones y creencias, porque se los impiden las estructuras e instituciones existentes, la política, las mismas leyes y determinadas personas contrarias a sus creencias y costumbres. Estamos leyendo cómo surgió la apocalíptica, ¿sí, hermanos? Estamos leyendo cómo surge la apocalíptica. Sigue diciendo, cuando las circunstancias mencionadas se repiten una y otra vez, no es difícil llegar a la conclusión de que el mundo en que se vive no tiene arreglo y se quiere un mundo mejor. No se puede esperar que el cambio venga por la mejoría de las estructuras, de las instituciones, de la política, de las leyes. El cambio es únicamente posible pensando en una sustitución real de este mundo por otro mejor. Y esto solo puede ser realizado por la acción creadora de Dios. Ahora citan el versículo 17 de Isaías 66. De Isaías 65, perdón. 17 de Isaías 65 dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Sí? Termina este bloque del surgimiento de la apocalíptica diciendo, la doble constatación anterior hace surgir una serie de contraposiciones entre presente y futuro, entre el mundo actual y el mundo venidero, entre lo viejo y lo nuevo, entre el cielo y la tierra. Entonces, ¿cómo va a surgir esa mentalidad apocalíptica? Pues ya lo leímos, ¿verdad? De ese desconsuelo, de esa desolación, aquí ya no hay nada bueno en este mundo. Y no hay manera de que mejore porque política, ciencia, religión, todo está echado a perder. Lo único que puede hacer que cambien las cosas es una acción creadora, una acción renovadora de Dios. Y empiezan entonces estas personas a recordar parte de lo que decían los profetas. De hecho, ya citamos 2 versículos, ¿no? Así es como empieza a surgir esta cuestión de la apocalíptica. Ahora, les leo otro bloque que dice la apocalíptica judía. ¿Por qué quiero compartírselos, hermana Betty? ¿Por qué quiero compartírselos, Fanny? ¿Por qué quiero compartírselos a los hermanos? Bueno, pues porque a partir de ahí vamos a ver el desarrollo y vamos a ver cómo llegamos hasta la apocalíptica cristiana y luego de allá la escatología. ¿Sale? Entonces dice, la apocalíptica judía. Por lo que se refiere a la apocalíptica judía, la trayectoria histórica que ésta ha seguido parece de momento bastante clara. La apocalíptica nace en el periodo posexílico, es decir, finales del siglo III antes de Cristo, finales del siglo III antes de Cristo,
cuando la tradición profética empezaba a decaer. O sea, cuando entramos a lo que nosotros conocemos como el periodo intertestamentario o los 400 años de silencio, o sea, cuando ya no había profetas, ¿sí? Ahí empieza a surgir la apocalíptica judía. Luego sigue diciendo, las causas que llevan a una desaparición progresiva de la autoridad, de la actividad profética son varias. Una de las razones más determinantes para su desaparición es el hecho de que en ella se encuentran unidos dos elementos. Estamos hablando de cómo fue desapareciendo, según el análisis histórico, la actividad de los profetas, esos profetas que conocimos en el Antiguo Testamento. Una de estas causas es que se encuentran unidos dos elementos, el político y el religioso en las mismas personas. Venía menos aquella dialéctica entre el rey y el profeta que encontramos en todas las grandes figuras de los profetas preexílicos, desde Elías hasta Jeremías. Es decir, resulta que cuando nosotros estudiamos, hermana Betty y Fanny, todos los demás se acordarán que el desarrollo del profetismo en Israel, si no mal recuerdo, tiene 4 grandes etapas. Ajá. A ver, estamos en el profetismo. Ahorita me ubico en el profetismo. ¿Cuáles son esas 4 grandes etapas en el desarrollo de ahí en Israel? Bueno, uno, me acuerdo, es el profetismo extático. ¿Sí se acuerdan de eso, no? El profetismo extático, es decir, esa especie de profetismo muy primitivo, que era en el que parecía que los que eran profetas o profetizaban entraban en un éxtasis. ¿Sí? Ahorita no se trata de hablar mucho de esto, pero hay varios ejemplos. Por ahí, Fanny, en el libro de Hermenéutica de M. Martínez, ahí en la sección de los profetas se habla de esto, ¿no? El desarrollo del profetismo en Israel, el profetismo extático, y dan varios ejemplos bíblicos, ¿no? Y cuando entraban en éxtasis parecía que profetizaban muchos al mismo tiempo, no se nos dice qué profetizaban, en algún momento hasta Saúl estuvo en medio de esos grupos de profetas, ¿no? Que así como en éxtasis profetizaban. Después va a venir a esto un movimiento que se va a conocer como la escuela de los profetas. Pareciera ser que esta cuestión, ¿verdad?, de que había profetas o había gente que profetizaba, quisieron ordenarla, y esto va a suceder en los tiempos de Elías, de Eliseo, donde se junten con un referente como Elías o como Eliseo, varios otros profetas, se van a reunir en lugares que podríamos considerar como santuarios, como en Gilgal. ¿Se acuerda, hermana Betty, cuando la iglesia ahora remanente se llamaba Mizpah o Mizpah, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿verdad? Pastor, con su amigo, con el Con mi papi, pastor Mauricio. ¿cómo olvidar? Era mi mero valedor, hermana. Josué lo conoció bien. Bueno, a lo mejor no al señor. ¿Te acuerdas del siervo, Josué? Bueno, si a mí mi hijo lo conoció bien, hermano. Bueno, Mizpah, ¿verdad? Era un santuario así como Gilgal, como Betel, y parece ser que esas comunidades proféticas se reunían ahí, ¿verdad? Las comunidades proféticas o la escuela de los profetas. Yo me acuerdo que esto lo vimos ahí en Betel también, hermana Janet, también vimos esto del desarrollo profético. Por ahí véanlo, sobre todo cuando vimos neumatología antes de que se hiciera el instituto. Me acuerdo que para hablar de los dones veíamos el profetismo, y por ahí en sus apuntes, si es que los tienen, vimos esto. Bueno, después de las comunidades o escuelas de los profetas, va a venir esto que nos interesa para efectos de escatología y de exégesis. Va a venir una etapa en que se va a conocer como el profetismo institucionalizado. Profetismo institucionalizado. ¿Qué es el profetismo institucionalizado? Bueno, que ya cuando
en tiempos posteriores a David y a Salomón, cuando ya hay palacios y cuando ya está el templo, o sea, dos instituciones, palacio, o sea, el palacio de los reyes y el templo. Van a haber tanto en el palacio, perdón, como en el templo, profetas. O sea, van a ser los profetas de esas instituciones. Por eso se les conoce como profetismo institucionalizado. Tenemos referentes. A Samuel, a mi tocayo, le tocó parte y parte, le toca parte de estar ahí. Uno de los grandes profetas de esos que se mencionan poquito, pero que han pasado a la historia, sería Natán, aquel que le profetizara a David, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Con la parábola del pastor que tenía una oveja y el pastor que tenía muchas ovejas, Natán. Y en el libro de los Reyes vemos mucho eso, vemos que había profetas en el templo y en el palacio, ¿se acuerdan, no? Que les profetizaban a los reyes. Bueno, ¿qué sucede con el profetismo institucionalizado? Que va a haber buenos profetas como Natán, va a haber buenos profetas en esas instituciones como Micaías, pero también va a haber otros profetas, lo voy a decir así, ¿verdad? Vendidotes, ¿no? Que profetizaban lo que los reyes querían escuchar. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Verdad? Cuando Josafat va a subir a la guerra, siempre se me olvida el nombre del rey de Judá, con el que subió Josafat, ¿verdad? Se quieren juntar, ¿verdad? Para pelear. Y Josafat le dice, ¿qué te dicen tus profetas, no? Y este rey contesta, me dicen que subamos porque Jehová ha entregado a nuestras manos al enemigo. Y Josafat no se fía, le dice, no, pero no hay otro por ahí. Dice, sí, hay uno, pero ese siempre me profetiza para mal. El Micaías, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Bueno, ¿qué sucede con el profetismo institucionalizado? Que es un profetismo corrupto en su mayoría. Son profetas corruptos. Hay una imagen en el libro de los Reyes que es impresionante, ¿no? Cómo revela a Dios también en una de esas imágenes, hermanos, que nos sirven mucho, hermana Betty, esas imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? En el que el profeta declara que en una visión vio que estaba Dios y estaban muchos ángeles y dijo, ¿cómo voy a engañar? ¿Cómo voy a hacer para engañar al rey? Y salió un espíritu de engaño que dijo, yo lo voy a engañar. O sea, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Esas imágenes, hermana Betty, del Antiguo Testamento hay que tomarlas en cuenta cuando lleguemos a Apocalipsis también, ¿eh? Es como lo que sucede en Job, ¿verdad? En Job vemos que hay imágenes o sea, de este mundo, así cuando Job comía con sus hijos, cuando Job ofrecía sacrificios por sus hijos, pero de repente en el capítulo 2, Job nos revela algo que está pasando en los cielos, ¿no? O en el reino espiritual, ¿se acuerda, no? Bueno, esas imágenes hay que tomarlas en cuenta cuando lleguemos a Apocalipsis, porque pasa lo mismo. ¿Sale? En Apocalipsis vamos a ver imágenes en la tierra, imágenes pues en el cielo o en el futuro o en el ámbito espiritual, algo así. Bueno, el caso, hermanos, es que el profetismo institucionalizado, precisamente por eso, por ser un profetismo que está condicionado, que está sujeto, que está subyugado a las instituciones, pues va a perder credibilidad. O sea, la gente ya no le va a hacer caso a esos profetas porque pues, profetizan cosas que no. Después de esto va a venir el otro profetismo, el profetismo clásico, apúntenlo rápidamente, el profetismo clásico, que son esos monstruos, ¿verdad? Esos titanes de la fe, como la antítesis de ese profetismo corrompido, el profetismo institucional. Dios va a levantar a los gigantes como Jeremías, como Isaías, Amós, Sofonías, Ageo, Abdías, todos esos monstruos, ¿no? Esos hombres que de repente Dios los va a sacar del campo, los va a sacar ahí del rebaño de las ovejas, y los va a llevar a profetizar, ¿no? No son profetas que salgan del templo o del palacio, son hombres que Dios saca para hablar, la verdad. Y entre los reproches de esos profetas llamados clásicos está precisamente el que hay profetas que profetizan siempre para bien, ¿verdad?
Ay de los profetas que siempre les profetizan bien cuando, ¿verdad? Deberían. No dignos de credibilidad. O sea, la decadencia, como estamos leyendo aquí, la decadencia del profetismo va a ser en parte porque el elemento político, o sea, los reyes, y el religioso, o sea, los profetas, pues van a ser, o sea, son hermanos, ¿verdad? Cuando a los candidatos a la presidencia o a los presidentes les profetizan, oh, es que usted es el siervo de Dios y que el país va a prosperar en su gobierno. Así, ¿no? ¿Y quién le cree a esos profetas? Bueno, parte de la decadencia del profetismo es eso. Ahora dice, por otro lado, una vez reconstruido el templo, o sea, el primer templo, vaya, ¿no? Acuérdense que ese primer templo, el que construía Salomón, fue destruido por Babilonia y por Asiria, ¿no? No dejaron nada. Bueno, dice, una vez reconstruido el templo, no hay necesidad tan urgente de la purificación a la cual invitaban los profetas con su palabra. Se vive en general como un periodo de calma en el cual la creatividad propiamente profética parece ya venir a menos. O sea, la gente va a estar tan cómoda. Recuerden que, por ejemplo, libros como el de Ageo o el de Malaquías describen eso, ¿no? Describen a un pueblo que está viviendo en sus casas artesonadas, que dicen, pues ¿para qué seguimos reconstruyendo el templo? Si aquí nosotros estamos bien cómodos en nuestras casas. Eh, Todo el reproche que hace Malaquías, además de recordarles a los que se quedan con los diezmos, que son rateros, así dice Malaquías, ¿verdad? Malditos sois con maldición porque me habéis robado la nación toda, y etcétera, ¿verdad? Bueno, pues aparte de eso, acuérdense que también Dios a través de Malaquías le reprocha a Israel que cuando llegan al altar de Jehová ofrecen la oveja que está coja o la oveja que está ciega, ¿verdad? El animal inmundo y les dice, ¿verdad? A ver, ¿por qué no le ofreces eso a tu príncipe? ¿No? ¿Se acuerdan esos brutales reproches, ¿no? Que hace Dios a través de esos profetas? Pues porque el pueblo estaba ya muy tranquilo, ¿verdad? Muy pasiflorino, muy cómodo, ya no les importaba, pues, seguir reconstruyendo el templo, ya no les importaba ofrecer a Dios la mejor ofrenda, ya lo que les sobraba y todo eso. Bueno, pues pareciera ser como si Dios hubiera cerrado las puertas del cielo y haber dicho, no más profetas, ya no les voy a hablar. Bueno, es en esas circunstancias, cuando empiece a cambiar todo, cuando vuelvan a ser cautivos, cuando vuelvan a ser atacados ahora por los griegos, que la desolación va a llegar al pueblo judío y van a querer escuchar a los profetas, pero ya no hay profetas. ¿Qué van a hacer? Recurrir a las escrituras. Van a empezar así como que evocar a los antiguos profetas. Pero en medio de esa desolación, pues lo único que van a desarrollar es la apocalíptica judía. Ajá. Todavía tengo tiempo. Les sigo leyendo, hermana Betty, hermanos, sigo leyendo. El fin de la profecía e inicios de la apocalíptica. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo terminó la época de los profetas y cómo dio inicio, ahora sí, ya la apocalíptica? Dice así, terminando la profecía, progresivamente va surgiendo la apocalíptica. La sucesión cronológica que resulta es clara y entre estos dos fenómenos históricos se da una correlación de dependencia recíproca. Es por esto que se presta para pensar que las causas del atardecer de la profecía sean las mismas que hacen nacer la apocalíptica.
Es decir, la profecía termina por las causas que ya platicamos, esa corrupción, ¿verdad? Tanto del ministerio profético como tal, pero también de un pueblo que se va alejando otra vez de Dios en términos prácticos. Y eso mismo sucede, ¿verdad? Un ministerio profético y sacerdotal, estoy hablando ya del periodo intertestamentario corrompido, y un pueblo que también está alejado de la ley de Dios, ¿verdad? O sea, son las mismas circunstancias. Unas van a hacer que desaparezca la profecía y la otra va a hacer que aparezca la apocalíptica. Así va a aparecer. Dice, en el pueblo judío prácticamente no se quiere como algo primordial la libertad política. Lo que sí se quiere, a pesar de la dominación extranjera, es una notable libertad para la práctica de la vida religiosa, y esta se desarrolla, se profundiza unidireccionalmente, casi por su propia cuenta, sin la confrontación con la situación política que antes era llevada por los profetas. Miren, a ver, estamos hablando de que de repente los judíos que ya vivían bajo el dominio ahora del imperio griego, lo que van a decir es que, ok, o sea, es muy difícil quitarnos ese yugo. Somos un pueblo chico, no tenemos ejército, declararle la guerra a los griegos es un suicidio. Pero lo que sí van a querer, porque sí les quedó bien claro esto, hermanos, después del exilio, los judíos van a querer que se les deje creer en Dios. Ajá. No van a aceptar otra vez un culto idolátrico, ya no van a querer adorar a otros dioses, ¿sí? Recuerden ustedes que hay un pasaje en la historia, entonces, de Israel, para sintetizar, para no leer todo, que una vez muerto el gran emperador griego Alejandro Magno, ese imperio griego se va a dividir en dos grandes dinastías, que son los Ptolomeos y los Seleucidas. Sí, me voy a ir rápido, o sea, quiero llegar a esto. Bajo ese régimen, se va a levantar uno de estos emperadores de la dinastía Seleucida, conocido como Antíoco Epífanes IV, ¿se acuerdan? Antíoco Epífanes IV, que él sí va a querer imponerles a los judíos de esa época que acepten tanto la cultura, y para él cultura es religión, de los griegos. Él es el que va a cometer la atrocidad de entrar al templo ya reconstruido, y va a meterse hasta el lugar santísimo y va a sacrificar en el altar a una marrana, un cerdo hembra, vaya. Y eso va a enardecer a los judíos de aquel entonces, y se va a llevar a cabo la revolución macabea, esa que está registrada en los libros de los macabeos de las Biblias católicas. Tan violenta es la respuesta judía que, aún siendo pocos y no en igual poderío que los griegos, pues van a lograr sacudirse eso, ¿no? Y van a lograr que de entonces y en adelante, los pueblos que los conquisten podrán hacerlos que paguen tributo, o sea, que den lana, ¿no? Pero no los van a obligar a creer en sus dioses. Pero es en ese contexto, hermanos, donde se va a desarrollar cada vez más y más esa mentalidad apocalíptica, en el que la esperanza solamente va a estar en Dios, repetimos, que es el único que puede cambiar las cosas. Entonces, ¿cuáles van a ser? A ver, hermana, vete aquí sí, si quieren apuntarlo. ¿Cuáles van a ser algunas características de la apocalíptica judía? Ya como tal, ya las obras apocalípticas judías van a tener estas características. Número 1,
Ok, está bien, hermano Nayi. Número 1, se le llama un dualismo histórico-ético, un dualismo histórico-ético o cósmico. Un dualismo histórico-ético o cósmico. ¿Qué es eso? A ver, les leo. Entre las características fundamentales de la apocalíptica destacan en primer lugar el dualismo. No entendidos desde el punto de vista metafísico con dos principios absolutos opuestos o con dos dioses. No. O sea, no es ese dualismo. ¿Cuál dualismo es el de la apocalíptica? Bueno, es un dualismo histórico-ético de fuerzas opuestas y personificadas, que puede ser llamado también dualismo cósmico, porque todo el cosmos, ¿sí? O sea, cielos y tierra, se ve envuelta en la oposición o en la contraposición entre el poder del bien y del mal, ¿sí? Entonces, esta característica es simple y sencillamente así, ¿no? Hay buenos y hay malos, ¿no? Unos están del lado del bien y otros están del lado del mal. Ese es uno. Bueno, punto 2, otra característica es un dualismo escatológico. El 2 es un dualismo escatológico. ¿Qué es eso? Les leo. La escatología expresa interés por las últimas cosas. ¿Ya vieron, hermanos? Ahí empezamos a hablar de escatología, hermana Betty, ¿eh? Ahí empieza a desarrollarse cada vez más eso, pero apenas vamos ahí introduciéndonos. Entonces dice, la escatología expresa interés por las últimas cosas, por los últimos tiempos, por el problema de la muerte, por el fin de la era presente y por la vida del mundo futuro. De todas maneras, la clase está grabada, hermanos, ¿sí? Entonces, con calmita, si no alcanzan a apuntar todo, vuelven a ver la clase y ahí con calma apuntan estos, ¿no? Dice, este dualismo escatológico cósmico es debido a circunstancias históricas que provocan que el pueblo reaccione en contra de esas situaciones. Es por ello que ese dualismo se expresa de manera concreta ante las siguientes características secundarias. A ver, ¿cómo se expresa ese dualismo escatológico? Bueno, rápidamente, inciso A, es una situación difícil y contraria a las creencias de un pueblo. ¿Sí? O sea, la situación es una situación difícil y contraria a las creencias de un pueblo. B, un sentimiento de vacío y decepción por el mundo en que se vive. O sea, es desolación, es desesperanza. C, sustitución del mundo real, de lo que está sucediendo, por un mundo mejor. ¿Sí? O sea, este dualismo escatológico dice que el mundo real va a ser sustituido por uno mejor. D, necesidad de expresar su experiencia de desconsuelo por la realidad vívida mediante un lenguaje simbólico. Apunten esta palabrita y búsquenla en el diccionario, críptico. ¿Eh? O sea, críptico quiere decir así como en clave, en misterio, ¿no? Entonces, es una necesidad de expresar esta experiencia de desconsuelo de la realidad vivida mediante un lenguaje críptico y simbólico, que ese es el estilo apocalíptico. Es muy importante que tenga en cuenta esto, hermana Betty y Fanny, en exégesis, cuando lleguemos a interpretar Apocalipsis, hay que entender que esta cuestión, o sea, este dualismo escatológico lo van a expresar así, en un lenguaje críptico y simbólico. Críptico es de misterio, que hay que saber las claves, ¿no? ¿Qué es lo que están escribiendo ellos? ¿Qué es lo que están queriendo decir con imágenes, con frases? ¿Sale? A eso entendemos que es el lenguaje críptico y simbólico. Entonces, hermana Betty, para su estudio de escatología, tome muy en cuenta que la escatología va a surgir de la apocalíptica
y que tiene estas características, ¿sale? Un dualismo histórico, ético o cósmico, un dualismo escatológico y que este dualismo escatológico tiene como características que habla de una situación difícil y contraria a las creencias del pueblo, ¿verdad? Que provoca un vacío y una decepción por este mundo en el que se vive, que se tiene la única esperanza es que este mundo sea sustituido por otro mejor y que esto se va a expresar, o sea, expresar es audible, o sea, ¿cómo se dice? Oralmente, pero después se va a escribir. O sea, esa apocalíptica como mentalidad se va a convertir en literatura apocalíptica. ¿Cómo se va a expresar? Mediante un lenguaje críptico y simbólico, que es el sentido del Apocalipsis. ¿Vale? Bueno. Entonces, hermanos, cuando yo lea, vamos a regresar a Mateo capítulo 24. Si Mateo es un discurso escatológico, debemos tomar en cuenta, hermana Betty, Fanny y todos los demás hermanos que se interesan en esto, que seguramente, ¿verdad?, Mateo va a escribir utilizando estas características, un lenguaje críptico y simbólico, o sea, no tan literalista, ¿sale? Si yo entonces leo, ¿verdad? Sigo leyendo. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Me quedé en el versículo 6 de Mateo 24. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca. Y no sé, hermanos, es aquí mi problema, hermana Betty. Es aquí mi problema, hermanos, con las escuelas futuristas. Porque la última parte del versículo 6 dice, pero aún no es el fin. ¿Vale? Entonces, por más que mis amigos de sociedades bíblicas me pongan que son señales antes del fin, ya el texto, libre del subtitulito en negrita, me dice, pero aún no es el fin. Entonces, mi pregunta sería otra vez, ¿por qué algunos hermanos, cuando supieron de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, dicen, ya el Señor está a la puerta, hermano, ya, ahora sí, ahí estamos? Hay quien hasta dijeron que ya, no meses, días. Santo Dios, bueno, pues hermana Betty, yo le compartía y platicaba con la iglesia el domingo, y yo le decía, miren hermanos, para mí es más escalofriante pensar que pueda ser esta noche. O sea, porque yo me seguiré basando en lo que el mismo Señor Jesucristo, nadie lo sabe, y la respuesta a esas tres preguntas empieza con la frase, miren que nadie los engaña. O sea, así empieza la respuesta. A las tres preguntas que están ahí, Jesús empieza diciendo, miren que nadie los engañe. Quiero subrayar, antes de que se termine el tiempo, hermanos, que a la iglesia, y aquí está como representante está mi hijo, está Josué, está Fanny, por ahí anda el hermano Alex. Yo le dije el domingo, miren hermanos, esto, o sea, con esto, yo no estoy diciendo que lo que está sucediendo allá en Israel y en Gaza, también me engañe para decir, no, hermanos, es que no, todavía no va a ser, todavía no es, ni se preocupen, porque una guerra ahí en Israel no es señal de que ya se vaya a acabar el mundo y de que Cristo vaya a regresar. O sea, si yo dijera eso, cometería el mismo error
a la inversa de lo que dicen los otros, ¿no? Los que dicen ya no son meses, son días. Para mí es un error que digan eso. Pero si yo dijera, no, hermanos, no va a ser pronto, pues cometería el mismo error. Porque pues, nadie sabe. O sea, nadie lo sabe. O sea, yo no lo sé. Yo no sé si esto sea o no sea una señal del fin del mundo. No lo sé. Pero lo que sí creo entender es que ahí Jesús dijo que aún no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero ir terminando, recordándoles otra vez que estamos viendo, hermanos, que hay 3 preguntas. ¿Sí, hermanos? ¿Me regreso? Vamos a regresarnos al versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que les está diciendo el Señor Jesucristo en el contexto es, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta entonces sería, hermanos, a ver, ¿hasta dónde o hasta qué versículo, a partir del 3, Jesús está contestando la primer pregunta? ¿Sí me explico? O sea, si la primera pregunta es, ¿cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén? Bueno, esa destrucción de Jerusalén ya fue. Ahora sí que ya fue. Fue en el año 70. Esa profecía de que no quedó piedra sobre piedra se cumplió y todos lo saben, aún los futuristas, ustedes lo saben, hermana Betty, hermana Yaneda, aún los futuristas saben, porque lo dicen con mucho orgullo, ¿verdad? Y hermanos, esa profecía se cumplió cuando en el año 70 el comandante Tito entró a Jerusalén, ¿verdad? Y devastó la ciudad. O sea, aún los futuristas saben que eso sucedió en aquel pasado. Flavio Josefo, el historiador, dice que efectivamente se levantaron falsos profetas, se levantaron falsos mesías que le prometían a ese pueblo, como lo que sucedió en Masada. Vean otra vez el reportaje, vean otra vez la película de Masada. Eso sucedió. El pueblo judío, arengado por falsos mesías, por falsos profetas, se le quiso poner al tú por tú a Roma. Y lo que sucedió fue que los devastaron, los masacraron. Fue brutal, fue terrible lo que pasó. ¿Hasta dónde está contestando el Señor Jesucristo esa primera pregunta? No sé. ¿Ah? Porque digo, yo puedo decir que sí sé, ¿no? Puedo decir que según lo que yo he leído, pero más bien es ahí, hermana Betty, lo que tendríamos que investigar, ¿no, Fanny? O sea, en ese exégesis, ver hasta dónde o qué partes, si es que no está contestándolas en orden, porque también puede ser, ¿no? Puede ser que en todo ese discurso redactado ahí, en todo el capítulo 24, ¿no? Como que partes contestando la primera pregunta, parte la segunda, así, ¿no? Pero eso precisamente es labor del exégesis, del estudio serio, no tan literalizado y tomando en cuenta las características de este tipo de discursos escatológicos que provienen de la mentalidad apocalíptica de esos tiempos. No sé si me di a entender, Fanny, hermana Betty, no sé si no fui tan técnico. ¿Qué piensas, Fanny? ¿Sí me di a entender o no? Está complejo, pero sí.
Bueno, hermana Betty. Sí, de igual manera, pastor, como que parte sí, ¿no? Bueno, se está grabando la clase. Sí, Ahí la ven, regrésenle y adelántenle, así como antes hacíamos con los cassettes. ¿Ah? Regrésenle y pero, adelántenle. por ejemplo, yo digo que sí, el capítulo 24, pastor, en sí, hasta el 28, ahí nos da la respuesta de todo casi. Tenemos que ver bien, hacer una exégesis, como decía usted, para ver bien la respuesta de cada pregunta, porque todavía en el 26 nos viene dando como señales, ¿no? O sea, de lo que va a Ajá. pasar. Ujú. Entonces tenemos Sí, que como que analizarlo bien y ya de ahí sacar las respuestas. así es, hermana. Mire, es que hay, si nosotros pensáramos que esa respuesta, a partir del versículo 4, ya está hablando del fin del mundo y del regreso de Cristo, hay un versículo ahí que ha sido, hay ocasión de esa, pues también de un poquito de confusión, de esa controversia, que dice, ahí déjenme ubicarlo, donde dice que de cierto no, aquí está, en el versículo 34, miren, dice, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, pues esa generación a la que él estaba hablando, pues se fue hace 20 siglos. Y si nosotros entendiéramos que todos los versículos anteriores están hablando de la segunda venida y del fin del mundo, pues entonces ya no se cumplió, ¿verdad? No se cumplió en esa generación. Por eso les digo, hermanos, dice Fanny, está complejo, pero solo es cuestión de leer, de estudiar, de analizar correctamente. Perdón, y para esto, hermanos, hay que tomar en cuenta las cuestiones de la literatura apocalíptica y escatológica, el lenguaje críptico y simbólico. Si literalizamos, entonces es ahí donde nos metemos en un chorro de problemas. Nada más para terminar, ya son 8:30. Miren, hermanos, Dios me guarde, Dios me libre, Dios me perdone. Yo no voy a hablar mal, eh, a manera de crítica o de juicio de lo que es el Israel, es ese pueblo judío de hoy. Y no lo voy a hacer no porque yo tenga duda o tenga miedo de que me caigan las maldiciones que muchos creen que es que si tú hablas mal contra Israel, Dios te va a castigar porque Israel es el pueblo de Dios. Yo personalmente no creo eso. Personalmente no lo creo. Tampoco voy a proferir juicio de maldición contra ellos porque no me voy a ir del bando contrario, no me voy a ir a decir, no, son estos, son otros, son aquellos, no, porque finalmente son humanos y son mi prójimo en ese sentido, ¿no? Pero analizando, hermanos, la situación del Israel actual, de esos judíos actuales, yo les decía, hermanos, que la escena para mí es algo eh, muy, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo así, muy estremecedor. El hecho de que todo haya empezado en un concierto de música electrónica. Era lo que le iba a comentar. ¿Consecuencia? Tal vez. ¿Con qué, hermana? Una como consecuencias, pastor. Mire, hermana, por eso le digo, no se trata de hacer juicio, pero si ustedes vieron las escenas, hermanos, ahí en ese lugar donde estaba esa música electrónica, oiga, era un día sagrado, por ahí investiguen qué día sagrado estaba celebrando Israel. Era un día sagrado desde la fe judía, ¿sí? Se celebraba una fiesta importante en la fe judía. Y este grupo
eran muchísimos los que estaban ahí. En lugar de estar en esa fiesta que recuerda que Dios les había dado las escrituras, estaban en un concierto. Yo sé que me puedo ver peor de radical, pero hay una imagen, hermano, que a mí me da escalofrío. Ahí en ese lugar desértico donde estaban desarrollando ese concierto, tienen hasta una estatua del Buda. No sé si la vieron. Hay la estatua del Buda, hermano. O sea, ¿qué hace el pueblo de Dios? Bailando música electrónica, drogándose, emborrachándose y además con una imagen de Buda ahí. Las condiciones naturales me dicen que cuando se activan las alarmas, las sirenas que anuncian bombardeo y guerra, pues por lógica no lo iban a oír porque estaban en un escandalazo, estaban comiendo y bebiendo, estaban bailando, estaban borrachos, no oyeron las alarmas de la guerra. O sea, vámonos a lo que voy. Si yo me tomara de las figuras del Antiguo Testamento, no escucharon el sonido de trompeta. ¿Se acuerdan que parte del uso del shofar era anunciar la guerra, no? No lo escucharon. No lo escucharon. No se dieron cuenta cómo el enemigo venía sobre alas de águila, como podría rezar las profecías, ¿no? Algunas profecías venían sobre alas de águila, no se dieron cuenta que venían en paracaídas, esos terroristas no se dieron cuenta. Cuando reaccionaron ya tenían muchos balazos encima. Ya habían matado a muchos. Y si ustedes, hermanos, leyeran Isaías en su capítulo 9, del 8 en adelante, que dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos. Y les decía, hermanos, que muy probablemente la palabra Palestina sea un derivado proveniente de Filistea. Dice, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, que a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel la cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro la cabeza, y el profeta que enseña mentiras la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y será alzado como remolinos y humo. Bueno, hay profecías, hermanos, que de repente no citan nuestros hermanos en favor de Israel. El Israel actual salió Benjamín Netanyahu en un discurso a agradecer a los cristianos. No sé si lo escucharon, pero Benjamín Netanyahu agradeció a los cristianos y entre sus discursos decía: aquí nosotros tenemos cristianos en el gobierno, tenemos cristianos en la medicina, tenemos cristianos, y ahí están los cristianos dando aleluyas y todo eso, ¿verdad? Los cristianos, los lugares cristianos son aquí protegidos, los peregrinos cristianos pueden venir.
y en una actitud en la que predispone a los cristianos en contra de los árabes. Dice, en cambio en Afganistán los matan, en Irán los apresan, hay pastores que han estado. Y de pronto, hermanos, uno puede irse con ese discurso y decir, amén. Vean cómo el presidente de Israel dice que los judíos y los cristianos somos amigos. Cuando uno ve, hermanos, otra vez, nada más eso, y no estoy juzgando, pero cuando uno ve el escenario en el que cayeron los terroristas, hermana Yanet, usted daría un amén a judíos que están bailando, drogándose, escuchando esa música, con una estatua de Buda. Usted diría, eso le agrada a Dios, ese es el pueblo de Dios. ¿Quién daría un amén cuando sepan que en Tel Aviv, la capital actual de Israel, que Tel Aviv está considerada como la ciudad más freelance? No sé qué quiere decir en inglés, pero me suena como a que es libre, y que allí en Tel Aviv se desarrolla año con año el más grande festival y la más grande marcha gay del mundo. Porque eso también dijo Netanyahu, o sea, no solamente dijo de los cristianos, dijo, aquí en Israel, cuidamos la democracia. Aquí en Israel respetamos la diversidad. Entiéndase qué es la diversidad, ¿no? O sea, no solamente dijo de los cristianos, dijo de los gays también. Ese es el pueblo de Dios. Los que lo creen, sepan que ese es el pueblo de Dios. Y que entonces seguramente el Señor, pues fiel a su proceder con él durante milenios, le estará haciendo una llamadita, diciéndole, en lugar de que estés en eso, tendrías que haber estado celebrando el día que yo te di la Torá o la ley. Bueno, hermanos, ahí está, hermana Betty, un poquito de contexto, Fanny, en estas cuestiones de exégesis. Pues hay que tomar en cuenta todas esas cuestiones, ¿sale? Bueno, pues vámonos, hermanos, porque ya son 8:40. Ahí vean otra vez la clasecita, repasen, y vamos a ir terminando. Ya nomás nos queda este mesecito para entregar las tesis. Bueno, Dios les bendiga. Cualquier pregunta, ahí está, sigue el grupo abierto, hermanos. Ahí manden sus comentarios, sus preguntitas al grupo y con el favor de Dios las contestamos.